Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bueno, pues tal y como hemos venido anunciando a lo largo de la semana, protagoniza un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros Carlos Sarrión Resa. En la actualidad, cuando se produce esta entrevista, general de división, jefe de la jefatura del Seprona, como es lógico, a nivel nacional, con destino en Madrid, vinculado prácticamente toda su vida a Valdepeñas. No nació por circunstancias, ahora lo vamos a comentar aquí, pero se considera un valdepeñero más. Y nosotros queremos agradecerle la deferencia que tiene al formar parte, que yo tenía mucho interés, lo confieso y lo reconozco, porque Carlos Sarrión tomara parte de este amplio capítulo, este libro tan grande que estamos escribiendo en torno a los perfiles valdepeñeros. Así que, por tanto, Carlos, mi afecto, mi gratitud y, bueno, pues estás en tu casa. Pues muchísimas gracias por este ofrecimiento. Para mí también es un orgullo estar aquí en este programa. Y bueno, lo primero que tengo que aclarar es lo de valdepeñero, claro. Yo, valdepeñero con permiso de mi mujer, porque la verdadera valdepeñera es ella. Yo, bueno, pues por circunstancias de destinos de mi padre, fuimos y venimos a varios sitios, pero bueno, me considero efectivamente valdepeñero. Bueno, pues precisamente, Carlos, el destino de tu padre cuando tú vienes al mundo es en ese momento en Almodóvar del Campo, porque tú eres hijo, nieto y no sé si bisnieto de Guardia Civil. Soy tercera generación por la parte de madre y cuarta por la parte de padre. Es decir, mi padre, su abuelo era también Guardia Civil. Qué bárbaro. Entonces, y mis abuelos maternos, afincados de la Torre de Juan Abad y afincados en Valdepeñas también, fueron los que nos traen a Valdepeñas y bueno, pues 3 o 4 generaciones según la rama que se mire. El hecho de nacer en Almodóvar, como hemos dicho, porque estaba allí destinado tu padre. Mi padre estaba allí de teniente jefe de línea, fue su penúltimo destino como en la Guardia Civil. Yo, como soy el quinto y el pequeño, sufrí menos los traslados, pero mis hermanos mayores, sobre todo mi hermana mayor, sufrió muchísimos traslados. Mi padre con todos los ascensos y algunos sin ascenso, hubo cambio de destino, con lo cual, bueno, pues era un... ¿Y se movió siempre cercano Siempre en Ciudad Real. En la provincia? Siempre en la provincia de Ciudad Real. Su último destino fue ya en Toledo, en Mora, donde pasé yo mi infancia, pero siempre en la provincia de Ciudad Real. Allí, de todas maneras, Carlos, creo que permaneces poco tiempo en Almodóvar del Campo, porque precisamente acabas de decir que destinan de nuevo a tu padre a otro lugar, en este caso a Mora de Toledo. ¿Con cuántos años te vas a Mora? En el ascenso a capitán de mi padre, con 2 o 3 años, yo tengo pocos recuerdos de aquello. Mi padre lo destina a Mora, a la compañía de Mora de Toledo, y allí estuve prácticamente hasta los 11 años que vine a vivir a Valdepeñas. ¿Tienes alguna imagen de la vida en el cuartel de Almodóvar? Imágenes muy difusas. Muy difusas. Muy difusas, porque yo muy pequeñito.
porque Pues, prácticamente tú has vivido bastantes años en la casa cuartel. sí, tanto en Almodóvar, que aunque no lo recuerdo, como en Mora, vivíamos en la casa cuartel. Entonces a Mora se destina a tu padre, os vais la familia, entonces todos tus hermanos y hermanas, Todos, sí. todos Sí, a la casa cuartel. sí, sí, éramos, Bueno, cuando os vieran llegar dirían, bueno, esto ha crecido éramos, enormemente. éramos 5 hermanos y mi padre Claro. 7, pues bien. El núcleo era amplio. La era verdad es que la amplio. vivienda de capitán era grande. O sea, Era grande. Cabíamos Estaba bien. preparada para familias numerosas. Numerosas. Bueno, y Mora, sí, y lógicamente tienes ahí ya más recuerdos y ya es el colegio Sí, a sí. Mora y tal. Allí estuve, bueno, toda la escolarización de infantil, lo que ahora llaman infantil, los parvulitos que decíamos entonces, y primaria hasta sexto de GB, en un ambiente pues de vida en el cuartel que era muy familiar, todos los amigos estaban allí, era una relación muy estrecha entre los miembros del cuartel, donde bueno, los chicos teníamos siempre... Había mucha prole. Había. Que cada uno había grupitos según las edades, pero luego también Claro. nos mezclábamos para ciertas actividades. O sea, era muy abierto y muy agradable vivir en un cuartel, la verdad. ¿Y el colegio? Y el colegio, pues estuve 2 años en un colegio de monjas en la parte de parvulitos de infantil y luego ya al colegio público. Ahí tuve 2 años en un colegio cercano al cuartel, que estaba bueno, en la misma calle, pero no muy próximo tampoco. Y ahí tuve en primero de GB como maestra a doña Nieves, la mujer de don Luis Ibáñez, que me dio clases ese año. En segundo tuve a otro profesor y en tercero ya pasamos a un centro nuevo que habían hecho justo al lado del cuartel, que fue cruzar. bueno, valla con valla, que decir, Vaya con vaya, ya ves. y era lo que se llamó el Centro Piloto de Educación General Básica. Por entonces se había creado la Educación General Básica, se hizo ese centro piloto, fruto de negociaciones con el ministro de la época, que era una maravilla de colegio, un colegio en una sola planta, con 6 líneas, un gimnasio estupendo, campos de deporte de todo tipo, un verdadero privilegio para la época. Muy adelantado a lo Sí, sí. que se estaba acostumbrando, Sí, sí. acostumbrado en esa época. Entonces del colegio guardas buenos recuerdos, ¿no, Muy Carlos? buenos recuerdos, sí. Allí, muy bien. Llega el momento que tu padre pasa a situación de retiro. ¿Y qué hace? Pues retirarse a la tierra, ¿no? Eso es. A las raíces, a Valdepeñas. Porque tu padre, ¿dónde nació? Mi padre nació en Madrid. En Madrid. Mi padre, como bien he dicho, era también hijo de guardia. Nació en Madrid, en la calle Ferrocarril. Entonces había un puesto de la Guardia Civil en la calle Ferrocarril, muy cerca de donde estoy yo ahora trabajando. Y nació allí. Porque estaba ahí tu abuelo. Claro, mi abuelo estaba destinado allí. Y mi abuelo estuvo allí hasta que ascendió a sargento. Y al ascender a sargento lo mandaron a Asturias. Estuvo en Asturias, allí le pilló la guerra y allí lo mataron. Y luego mi abuela con mi padre y mis tíos volvió a Madrid. Y se afincó en Madrid y ha estado en Madrid ya hasta el final. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tu padre decidiera, ya cuando tiene su último destino en Mora, venirse a Valdepeñas, de alguna manera, ¿qué lo motiva? Bueno, mi padre cuando empezó la carrera de guardia, su primer destino Fue en Valdepeñas. fue Valdepeñas. En el cuartel de En la el cuartel salida de la Avenida de los Estudiantes. Miel, que bien comenta nuestro capitán Eso Tomás es, García que Castro. yo no sabía que era tan antiguo, la verdad es que era antiguo, pero no sabía que era tan antiguo hasta que he visto el libro de Tomás. En ese cuartel conoce a mi madre, que mi abuelo también estaba destinado allí, o sea, mi abuelo materno, su último destino fue En ese cuartel. Fue en ese cuartel también. Entonces mis abuelos, bueno, ahí se conocen, aquí se casan, y mi abuelo cuando se retira, que todos se retiraban con 50 años, deciden quedarse a vivir en Valdepeñas. Tienen una casa en la Torre, pero vendieron la casa de la Torre, compraron Ellos una casa... proceden de la Torre, procedían de la de Torre Juan Juan Abad. Abad, sí. Vendieron la casa de la Torre, se compraron una casa aquí en Valdepeñas y se quedaron a vivir aquí. Entonces, cuando mi padre se retira, pues el sitio natural era venirse a vivir a Valdepeñas. Teníamos un vínculo muy importante aquí con mis abuelos. Claro. Y aquí vinimos. Y aquí recaláis, ya vivían, como acaba de decir, tus abuelos maternos aquí en Valdepeñas. Y bueno, tus padres, años antes, también eligen la parroquia de la Asunción de Valdepeñas para casarse. Sí, mis padres se casan. Bueno, mi padre estuvo relativamente poco tiempo aquí, hasta que ascendió a cabo. Cuando ascendió a cabo fue a Villanueva de la Fuente, pero ya era el novio de mi madre.
Y después, aquí se hace novio, como has sí, dicho. y después se fue destinado a Villamanrique. Estando ya destinado en Villamanrique, que estuvo 11 años en Villamanrique, creo que son los destinos más largos, se casan aquí en Valdepeñas, pues estaban mis abuelos aquí, se casan en la Asunción, y bueno, y desde entonces pues muy vinculados a Valdepeñas siempre. Claro, y comienzan a crear la familia. Bueno, pues retomamos de nuevo. Tu llegada a Valdepeñas, Carlos, ya con 11 años. El colegio que primero pisas aquí en Valdepeñas, nuestra ciudad, es el de Luis Palacios. ¿Por cercanía o por qué? No, porque, bueno, nosotros vivíamos, mi padre Cervantes, ¿no? compró un piso aquí en la calle Cervantes, y por cercanía hubiera sido Jesús Baeza. Sí, muy cerquita. Pero cuando llegamos, pues no había plaza, de aquellas, bueno, pues no había, y me ofrecieron ir a Luis Palacios. Yo por aquel verano, claro, venimos en el mes de junio o julio, por aquel verano ya conocía a algún amigo de aquel barrio de Luis Palacios y me decidí a ir. Luego me ofrecieron plaza también en Mataneros, pero ya decidí decidimos entonces que mejor en Luis Palacios, y yo la verdad es que allí estuve muy, muy a gusto. ¿Qué había por allí? ¿Cómo estaba el colegio? ¿Qué profesores recuerdas, Carlos? Muy bien, hombre, yo venía de un colegio que era Claro, inigualable, o sea, que venía de un colegio niquelado. porque vamos, tenía solamente el gimnasio que tenía era impresionante, ¿no? Allí en Luis Palacios, bueno, pues el salón que había en medio que utilizábamos como gimnasio, y el propio patio pues era pequeño, de hecho luego lo han ampliado para la época, pero bueno, la verdad un ambiente muy bueno, unos profesores estupendos y bueno, pues la verdad es que muy ¿Alguna bien. hermana tuya? No, o algo? ya cuando vinimos aquí, el único que estaba escolarizado era yo. Eras tú. De hecho, mi hermana empezó a trabajar, un año estuvo en las Agustinas como profesora, ya, mi hermana pequeña, de las pequeñas, y luego estuvo en la Virgen de la Cabeza también, trabajando muchos años allí. Anda. Y entonces Luis Palacio, bueno, pues buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos, una buena panda de amigos que hicimos allí, y a mí, bueno, claro, mi ambiente estaba un poco desplazado de mi casa, pero Tenías bueno, ahí una especie de frontera. pero bueno, no, tampoco me importaba mucho, la verdad es que Sí, te hice amoldaste bien. muy buenos amigos que conservo todavía Salías al recreo, en fin, sí, todas no, esas y, cosas. bueno, y fuera de las horas de clase también. ¿Por dónde bueno, andabais? Bueno, luego ya un poco más mayores ya éramos de carnet de plazoleta. como como todas las muchísimos. épocas, como todas las Como generaciones de la generaciones época. Sí. Plazoleta Valbuena, sí señor. Bueno, pues terminas, Carlos Sarrión, tu estancia en el Colegio de los Palacios, lógicamente. Y ya encaminas tus pasos al actual Instituto Bernardo de Valbuena, que hiciera FISAZ, que bueno, fue también un instituto, un centro, un edificio rompedor, ¿no? Coincidirás conmigo. Sí, muy bonito. Muy bonito. Sí, y muy avanzado la época. Y muy avanzado la época, Y allí me llamó mucho la atención del edificio, sobre todo la capilla. Sí, ya. La capilla que ahora está desacralizada sí, y que bueno, es una pena, pero la capilla era el espectacular. tejado que subía así para arriba y todo. Lo comentaba precisamente otro protagonista de los perfiles, Miguel Mejía Ramos, y coincide contigo plenamente, o coincide con nosotros. Bueno, en el Instituto Bernardo de Valbuena notaste mucho el cambio. ¿Quién había por allí? Ya no era el colegio. Bueno, la verdad es que sí, pero el ambiente... ¿Con cuántos años? Con 14 años. 14 años, sí. 14 años. El ambiente, nosotros fuimos un grupito del Colegio Luis Palacios, un grupo que además éramos amigos, coincidimos juntos casi todos en la misma clase, porque las clases iban por orden alfabético, había 6 primeros entonces, estábamos en el último, en el primero F, y coincidimos un grupo de amigos porque todos éramos de los apellidos del final. De la S, la T, la V... Por eso digo, estábamos todos ahí juntos, y la verdad es que muy bien, muy buen ambiente, y bueno... ¿Recuerdas quién era el director? El director era Marceliano. Marceliano Carpio. Sí. Salmantino. Sí, buena gente. Sí, muy buena gente. Sí. Y por allí, profesores de la época. Uy, profesores de la época muchísimos. No quiero legendarios profesores, bueno, históricos, para ilustres. Mí, bueno, aparte de que doña Inés, y que ahora mencionaremos aparte, el que me marcó mucho como profesor fue don Juan Manuel Ruiz Rodero. El farmacéutico también. Su hija estaba conmigo en clase y me pareció un profesor excepcional. Entre otros muchos, que había. También la verdad que había muchos profesores que iban y venían. Había mucho profesor interino que entraba, salía, en fin, pero luego había un grupo de profesores... Sí, en este caso estás hablando incluso de Valdepeñeros. Sí. Porque los otros a lo mejor eran de fuera, venían, estaban un poco tiempo
y se marchaban. Y bueno, en la vida del instituto, ¿cómo se desarrolla? Pues la verdad es que muy bien, normal. muy normal. La verdad es que, bueno, está feo decirlo, pero era buen estudiante, entonces no tenía muchos problemas desde el punto de vista académico y luego yo participaba en muchísimas actividades. ¿Sí? Lo que ahora se llama extraescolares. Bueno, no sé si extraescolares o no, pero nosotros jugábamos al fútbol, iba al coro. ¿Qué jugabais? ¿Al fútbol allí en la zona que había al lado del gimnasio, me imagino? Ahí íbamos, alguna vez jugábamos Antes de allí, construir pero el nuevo gimnasio. También íbamos mucho a jugar al campo ¿De los Llanos? De los Llanos. San Antonio Lola, ya de época. Sí. O sea que el instituto se desplazaba allí. No, eso ya fuera de clase. Fuera de clase. Que tenías afición por el fútbol. Sí. Y os reunías un grupo de amigos. Grupo de amigos, sí, sobre todo. Sin federar ni nada. No, bueno, hubo un momento en que con don Esteban, con el cura, nos íbamos todos los viernes por la tarde, íbamos al campo de fútbol de los Llanos. Un grupo informal, a jugar un amistoso. Hacíamos 2 equipos y la verdad es que lo pasábamos fenomenal y nos divertíamos mucho, sí. Bueno, y en el centro del Instituto Bernardo Balbuena, pues resulta que estaba allí, como has comentado, Carlos, doña Inés Ibáñez Braña, una institución dentro del ámbito de la música. Y ya te incorporas al coro, pero tú tenías ya alguna antecedente musical de Mora, ¿no? Bueno, por la familia Ibáñez también. A mí la música me ha gustado siempre, de una forma natural, porque no he estudiado música prácticamente de verdad nunca. Y en Mora empecé a estudiar guitarra, de esto, aprender con números y tal, con don Luis Ibáñez. ¿Es complejo? Pues debe serlo. Me han dicho que la guitarra tiene... No llegué a la parte de complejidad, o sea, me quedé muy cerca, ¿no? Pero empecé con don Luis, con el hermano de doña Inés, a aprender a tocar la guitarra. ¿Él estaba viviendo allí, era profesor? Él era el director de la banda de música allí de la academia de Mora. Sí, de Mora. Y luego daba clases de todo, bueno, de música, de guitarra, de violín, de lo que quisiera, porque un hombre que... Virtuoso. Bueno, un verdadero maestro. Pero yo lo aproveché poco, tengo que decir. Entonces, bueno, ese gusanillo de la música estaba ahí. Entonces, cuando llegamos a primero, doña Inés organizaba siempre el concurso de villancicos y nos hacía una prueba de voz a todos los alumnos, pero a todos. Y a los que destacaban un poquitín, pues nos invitaba a participar en el coro del instituto también. ¿El coro con qué hacía el concurso? ¿Con otros...? No, el concurso de villancicos que hacíamos era entre los primeros. Claro, el curso... Éramos 6 primeros, pues cada primero competía con el resto. Correcto. Luego en los de segundo y tercero y COU que había entonces, hacían un villancico ellos, o 2, pero ya sin concursar. El concurso era entre los de primero, que teníamos siempre un villancico obligado y uno de... ¿Lo hacíais allí en el Salón de Actos? En el Salón de Actos, sí. Aparte de esto, existía el coro del Bernardo Balbuena. Y luego, la afamado coro. A los que destacábamos un poquito más nos invitaba a entrar al coro y yo allí pasé muchísimas horas. Pues los ensayos los hacíamos en los recreos. ¿Qué le decís, en la capilla o también? No, en el aula de música. En el aula de música. El aula de música, donde estaba el piano, que ahora me parece que está expuesto en la entrada del instituto. Pues ese piano allí estaba sonando prácticamente todo el día. Lo único que había que hacerlo en la hora de recreo. En la hora de recreo, sí, el recreo era ese. Los ensayos eran eso, pero vamos, yo lo disfrutaba muchísimo. Entonces formaste parte, Carlos, del coro del Bernardo Balbuena. Eso es. Y ahí me imagino que hasta que te marchas, que ahora hablaremos de tu marcha a Valdepeña. Sí, claro. Y también te incorporas a la coral, ¿no? Sí, prácticamente todos los que estábamos en el coro del instituto, la gran mayoría, participábamos también en la coral. ¿Y qué hace? También recitales de Navidad, música sacra... Había un poco de todo. En Navidad siempre un recital de villancicos, pues, prácticamente como ahora, un recital también para Semana Santa. Hacíamos las funciones también a final de curso de zarzuela, que con algún teatro incluso. Muy bien, la verdad es que teníamos muchísima actividad. Y tenía predicamento, porque el coro del instituto siempre ha tenido fama, ya aparte de la agrupación coral. Yo ya viví una época en la que no se participaba en concursos, yo solo participé en uno, en Ciudad Real, pero en los concursos... Sí, porque se salía fuera. Las generaciones anteriores habían participado también en algún concurso con mucho éxito. Mucho éxito, efectivamente. Es que, claro, una garantía, tenía a doña Inés, ¿verdad?
era una garantía. Bueno, antes hemos hablado ya que varias generaciones dentro de la Benemérita tienes a tus espaldas y bueno, terminas el Instituto Bernardo de Balbuena, claro, es lógico y natural. Y como lo habías vivido desde pequeño en tu casa y con anterioridad a tus antepasados, pues no había mucha duda, ¿no? ¿Tenías vocación ya despierta de pequeño? Sí, yo creo que es una cosa que la vives y no te das cuenta, y cuando llega el momento de decidir qué hacer en la vida, pues como lo has vivido, pues te gusta y lo conoces y sabes que eso puede ser lo tuyo. ¿Y con cuántos años te vas a Madrid a prepararte a la academia? Pues al acabar COU, yo ese año me presenté a la academia prácticamente desde la calle, como se dice, sí, ¿no? Sí, sin preparación específica para la oposición. Es una oposición muy dura. Nos presentábamos, bueno, 4.000, 5.000, o sea, muchísima gente. Ingresar directamente de COU había muy poquitos, gente que había hecho un bachillerato muy específico, que se había preparado durante el bachillerato muy específicamente, pues a lo mejor entraba, pero mi promoción he conocido 2, o sea que eran muy poquitas. Entonces había un año de preparación, una academia preparatoria privada, y yo estuve en esa academia preparatoria, que estaba entonces en Cardenal Herrera Oria, utilizaban las instalaciones del Colegio La Salle, que estaba allí, y viviendo en la residencia universitaria que había y que hay en el antiguo Colegio de Huérfanos en Príncipe de Vergara. O sea que allí, diríamos de alguna manera, residías. Sí. Residías. Y mientras tanto, pues, preparar la oposición. Fue un año, vamos... ¿Un año completo? ¿Un curso completo? Sí, un curso completo. Mi mujer dice que es el único año que he estudiado de verdad. A fondo. Bueno, es que era todo el tiempo dedicado al estudio, claro. Era clases y estudios, no había otra cosa. Incluso los fines de semana nos veíamos y más actividad bien poco. Física, claro, ¿no, Carlos? Física, matemáticas, bueno, había geografía e historia también para el examen, ortografía, que era muy duro el examen de ortografía, y luego por las físicas también. Claro, efectivamente. Bueno, y entonces eso, un año. Es decir, que estás un año preparándote y ya te presentas a la Academia General Militar de Zaragoza. Eso es. Que sería al año siguiente. Sí, al curso siguiente. El curso siguiente. Ya pruebas, ¿no? Eso es. Y te incorporas. Sí, entonces las plazas de Guardia Civil se elegían de ingreso. Ha habido años en que se hacían acabar segundo y otros años no. En mi caso, en nuestra promoción, se elegían de ingreso y yo saqué plaza para la Guardia Civil, porque había pedido Guardia Civil y Ejército, pero... Sí, no descartaste. No lo descarté. Porque tú lo habías vivido en la familia, claro, un hermano tuyo. Claro, mi hermano no pudo entrar en Guardia Civil y entró en el Ejército. Tú tenías las dos opciones. Eso es. Lo único que la Guardia Civil, que de alguna manera quizá el uniforme lo tenías más presente y más fresco, te permite irte a la Academia General para acceder a una plaza y obtener el empleo de teniente de la promoción de Su Majestad el Rey Felipe, en la 44 promoción que pertenecéis, ¿no? Eso es. Y ahora vamos a entrar un poco en detalle de lo que es la vida, la academia, porque el Rey que estuvo un curso con vosotros. El Rey estuvo en nuestro segundo curso. En vuestro segundo curso. Igual que ahora... que ha hecho la princesa hace un año, o unos 2. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, Carlos Sarrión Resa, vamos a hacer un breve paréntesis dentro de estos perfiles valdepeñeros tan interesantes y en la segunda parte pues nos vamos a detener un poco más en tu vida profesional y en algunas aficiones, porque también te gusta salir con la bicicleta y esas cosas, ¿no? Eso. Pues, ¿te parece que hagamos un paréntesis? Perfecto. Bueno, pues los telespectadores que no se muevan mucho, porque en la segunda parte, pues eso, una amplia carrera desde teniente a hoy, cuando estamos preparando o haciendo esta entrevista, General División en la Guardia Civil. Entonces, por lo tanto, en unos instantes, pues estamos de nuevo con todos ustedes.
Pues ya estamos de vuelta, Perfil Valdepeñero, que les estamos ofreciendo esta semana sus distintas entregas, y ya saben que desde el primer día que sale en pantalla ya está disponible en las redes sociales. Carlos Sarrión Resa, valdepeñero de adopción, pero que desde muy joven se viene a vivir a Valdepeñas, una vez que nació en Almodóvar del Campo, como ya hemos dicho en la primera parte, por destino de su padre, también de la Benemérita, y con él hemos hablado una primera parte un poco pues adentrándonos en su llegada a Valdepeñas, sus estudios en el colegio Luis Palacios de Bernardo Balbuena y bueno, pues su llegada a la Academia General Militar de Zaragoza. Así que por tanto, Carlos, ya terminas ahí tu estancia, que fue de cuántos años, cuántos cursos. Bueno, la estancia partida, 2 años en Zaragoza y 3 en Aranjuez. En Aranjuez, que es donde está la Academia de la Guardia Civil. La academia, entonces se llamaba Academia Especial de la Guardia Civil, ahora la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. De la Guardia. Y esos 2 años en Zaragoza, ¿tú ya vestías el uniforme de la Guardia Civil? No, allí vestíamos el uniforme de cadete, que era el uniforme caqui, con gorra de plato. Para todos igual. Para todos igual, sí. A partir de tu marcha a Aranjuez. A partir de Aranjuez empezamos a vestir de verde. De verde ya. Sin tricornio entonces, ahora ya no, eso ha cambiado, pero entonces íbamos también con gorra de plato, una gorra de plato verde. La recuerdo. Que era la que llevábamos durante el periodo de academia. Sí. Y regresas a Zaragoza para la entrega del despacho. Sí, hacíamos un ejercicio conjunto durante los últimos días de junio, primeros de julio en San Gregorio, toda la promoción, y luego nos quedábamos allí para recibir el despacho. En mi caso fue el día 13 de julio. 13 de julio, allí en la GM, en Zaragoza. Despacho que me imagino te entregaría el rey de España. Entonces Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que se lo entregó a su hijo. A su hijo. y a nosotros, sí. Y es muy amplia el grupo vuestro de nuestra promoción. Unos 217 éramos de inicio, luego bueno, siempre hay algún cambio, alguno que se gana del curso anterior o se pierde para el curso posterior, pero alrededor de 220. Y estamos hablando de la Guardia Civil. No, de la promoción en general. En general. De la Guardia Civil éramos 30. La Guardia Civil y el Ejército de Tierra. Sí, y la Guardia Civil 30. 30. Bueno, tendrá buenos recuerdos ese día, lógicamente. ¿Pudieron estar allí tu familia y eso? Sí, tanto en la entrega. Nosotros, teníamos 3 actos fundamentales durante la academia: en la jura de bandera, que fue un 13 de diciembre del año 83, que hizo un frío y una lluvia tremenda, que ahí estuvieron mis padres, mi novia entonces, mi mujer y algunos de mis hermanos. Y luego la entrada de despacho de alférez, que es cuando finalizamos el periodo de 2 años de academia en Zaragoza, que también estuvo Su Majestad el Rey, no porque suele ir el rey a estos actos, sino porque estaba su hijo y recibía el despacho en la de alférez, promoción. el príncipe entonces, y luego la entrega de despacho de teniente, que se hace al final de la carrera, que es la de verdad, pero bueno, todas las otras son también importantes. Claro que sí. Bueno, te entrega el despacho de teniente, Carlos. Ahora hablamos de tu primer destino, pero enseguida contraes matrimonio con una valdepeñera, Mari Carmen. Eso es. Yo salí de teniente en julio y en noviembre estábamos casándonos. Llevamos ya unos cuantos años de novios, desde los 15 años o 16. ¿Desde el instituto? Desde el instituto, sí. Instituto. Bernardo Balbuena. ¿Y quién fue el oficiante? ¿Qué parroquia os casasteis? Pues nos casamos aquí, en la parroquia de la Asunción, y lo celebró nuestro gran amigo don Esteban Molina, que entonces estaba en la parroquia, con el cual habíamos tenido muchísima relación, porque habíamos participado en un grupo que había en la parroquia, un grupo de jóvenes, donde a la vez que nos formábamos preparábamos también la misa de los niños de los domingos, y un grupo con el que conservamos todavía relaciones de amistad con muchísimos de ellos. ¿Sigues viendo a don Esteban? Pues de vez en cuando, menos de lo que quisiera. Tiene muy buenos recuerdos entonces de esa época en donde don Esteban, don Julián, que sería el párroco lógicamente, y no sé si habría algún otro sacerdote. Estuvo también don José María, porque don José María era muy amigo de mi padre. Don José María era de Villanueva de la Fuente. Sí, claro, Moncada Ramos. Y mi padre estuvo allí también destinado en Villanueva de la Fuente. Él era seminarista entonces, y después coincidieron también en Ciudad Real y después en Valdepeñas, entonces tenía muy buena relación. Entonces también estuvo presente y colaboró
o concelebró, concelebró. en nuestra boda. Concelebró. Bueno, ¿el viaje de novios os dio tiempo antes del destino? ¿O Sí, cómo fue eso? yo ya empecé el destino, me incorporé en agosto. Hmm. O sea que estuvimos bueno, un tiempo hasta que nos casamos, pero sí, el viaje de novio fue inmediatamente posterior a la boda, lógicamente, y luego ya nos fuimos a vivir a mi primer destino, que fue en Arganda del Rey. En Arganda del Rey, de joven teniente. De joven teniente, de jefe de línea, y durante una gran parte del tiempo del año que estuve allí también de jefe de compañía, porque no había capitán, el otro teniente, pues aunque era más antiguo que yo, también se iba de vacaciones porque estaba esperando que llegase yo para irse de vacaciones. Y tuve una entrada bastante de choque. Bastante potente. Fruto del matrimonio, Carlos, nacen dos hijas. Dos hijas. Dos hijas que también están muy vinculadas a Valdepeñas. Bueno, de hecho la mayor nació aquí. Preferimos venir aquí, don Teodoro, que era el ginecólogo que había visto a mi mujer siempre, pues vinimos aquí y nació aquí en Valdepeñas. Ya para la segunda nació en Madrid, pero bueno, y muy vinculadas porque ellas han venido siempre con nosotros, tienen aquí a sus primos, también tienen sus amigos, su ambiente, con lo cual, bueno, pues... Incluso alguna ha contraído matrimonio aquí, bueno, una de ellas. Y mi hija últimamente, el año pasado, en el 2024, a la hora de elegir el sitio para casarse, aunque su marido es cántabro, pues decidieron venirse a Valdepeñas, sobre todo también porque estaban aquí sus abuelos y era una facilidad y porque, bueno, le gustaba. Y suelen venir. Y suelen venir, sí. Fiestas, a ver a los abuelos, a los primos, como dices tú. Muchas veces con nosotros, otras veces no pueden con nosotros y vienen, en fin, pero vamos, suelen venir con frecuencia. ¿Cuánto tiempo permaneces en Arganda de teniente? Pues un año, prácticamente un año y poco. Yo creo que en septiembre, octubre del año siguiente salió la vacante de policía judicial de la comandancia. Era lo que a mí me gustaba y decidí pedirla. Comandancia de Madrid. Comandancia de Madrid, sí. Comandancia de Madrid. ¿Cuándo llega el ascenso a capitán, Carlos? Pues el ascenso, yo estuve muchos años de teniente, porque entonces bueno, van variando con el tiempo, entonces yo el ascenso. Sí, la normativa, ¿no? Quizá. Sí, bueno, y por el escalafón, llega sus vaivenes. Tuve 7 años de teniente, y el ascenso a capitán llegó en el 96, ya estando en el servicio de informática. Yo estuve en Policía Judicial prácticamente toda la campaña de teniente, lo que me quedaba, y luego un poco antes del ascenso a capitán pasé destinado a informática. Hice el curso de informática militar y luego ya pasé destinado al servicio. ¿Y dónde te acopla el nuevo destino? El nuevo destino me lleva, bueno, la comandancia de Madrid estaba entonces en Madrid capital, en Guzmán el Bueno. Cuando yo fui destinado, sufrimos porque fue un sufrimiento, el traslado de la comandancia a Tres Cantos, que es donde está ahora. Sí, entonces estaba en la dirección general. Sí, estaba. Claro, aquello estaría masificado. Bueno, sí, sí. Ahora que sí. Se ampliaba, hay Sí, que reconocerlo. no había tantas unidades. Lo que nosotros dejamos fue lo que ocupó después la UCO, por ejemplo. La UCO se empezó a formar cuando yo pasé destinado también a la comandancia de Madrid. De hecho, me la ofrecieron, pero entonces la UCO estaba empezando y la Comandancia de Madrid tenía una unidad de policía judicial muy potente y muy importante. Entonces, yo allí disfruté muchísimo de mi trabajo, pero es verdad que fue un trabajo muy, muy demandante. Muy demandante. Terminas tu etapa, Carlos, de capitán en el servicio de informática de la Guardia Civil allí en Guzmán el Bueno. En Guzmán el Bueno. Asciendes a comandante. Ascendí a comandante y pedí destino en la Academia de Oficiales del Escorial. Entonces la Academia de Oficiales tenía 2 secciones, una la de Aranjuez, que era donde yo había estado, la que has nombrado, y otra en el Escorial. Ahora está unida toda en Aranjuez, pero entonces en el Escorial estaba la parte de la academia para los alumnos que provenían de promoción interna. Entonces eran suboficiales que aprobaban la oposición para ingresos y formaban para oficiales durante un año, y salían también de alférezes en el Escorial. Una experiencia que duró poco porque enseguida pedí el curso de Estado Mayor, pero vamos, estuve allí un año destinado y efectivos 3 meses, pero tengo que decir que en los 3 meses di las clases de todo el año. O sea, el jefe de estudios entonces sabía que podíamos irnos y nos aprovechó muy bien para dar todas las clases en esos 3 meses. Y decides hacer el curso de Estado Mayor. Sí. ¿Dónde lo hiciste? ¿Allí en el CSD? ¿No? El curso de Estado Mayor entonces tenía una fase previa, ya había desaparecido el curso de Estado Mayor de Tierra,
yo hice el tercer curso de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, pero había una fase previa que hacíamos con el Ejército de Tierra, que no era un curso completo, eran 6 meses en la Escuela de Guerra, antigua Escuela de Estado Mayor, actual Escuela de Guerra, en la Santa Cruz de Marcenado, y luego el curso completo de Estado Mayor en el CSD. El CSD. ¿Cuánto te llevó entonces? ¿Un curso? 2, realmente casi 2. En esos momentos, claro, estabas centrado en el curso de Estado Mayor, no tenías destino. No, nuestro destino era un destino como alumno en la Academia de Oficiales. De práctica, tal, lo que fuera. Logras el Estado Mayor, es decir, el fajín celeste, ¿y dónde te incorporas? Pues antes de acabar el curso, el entonces subdirector de apoyo tenía un proyecto que era la creación de la Jefatura de Servicios Técnicos y un plan que era el Plan de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Guardia Civil, un plan innovador, y por mis conocimientos técnicos previos en el servicio de informática y mi parte de organización del curso de Estado Mayor me requirió para formar parte, para formar o fundar de alguna forma esa jefatura. O organizarla. Organizarla y hacernos cargo de la ejecución de ese plan de sistemas de información y comunicación. Todavía de comandante. Todavía de comandante, no habías ascendido a teniente coronel. Bueno, ¿y cuándo se produce entonces el ascenso a teniente coronel? Pues fue 2010, me parece, sí, 2010. Estuve todo ese tiempo de comandante en la jefatura de servicios técnicos y la ascendí a teniente coronel. ¿Cuándo era en marcha? Bueno, ya fueron 6 años, o sea que ya se puso, estaba bastante puesta en marcha y tuve, de hecho, tenía el jefe de la jefatura era un general y llegué a tener 4 generales distintos, o sea que el primero fue el general Cardiel, que pasó enseguida a Estado Mayor, y luego tuve otros 3 más, o sea que dio tiempo a ponerlo en marcha, y luego ya al ascender a teniente coronel, pues pasé destinado al Estado Mayor de operaciones. Es decir, que continuaste en Guzmán el Bueno, en la dirección general. Sí. En la dirección general. Que en el Estado Mayor, claro, lógicamente, pues es donde, diríamos, se mueve todo lo principal de la Guardia Civil. Un Estado Mayor es lógico. ¿Satisfecho de tu paso por el Estado Mayor? Pues muy satisfecho. De hecho, no cambié de destino, no pedí otra cosa, porque estaba todo el empleo de teniente coronel todo el empleo de teniente coronel Mayor. Y de coronel, y estuve en el Estado Mayor y además en la misma sección. Lógicamente, primero de teniente coronel no, pero de coronel ya de jefe de sección, y la verdad es que muy bien. Y eso estamos hablando, ¿cuántos años entonces permaneces en el Estado Mayor? Pues 14 años prácticamente. 14 años, que ya son años. Ya son años. Allí en la dirección general, en el Estado Mayor. Y llega el ascenso al generalato, que se produce hace un par de años, bueno, cuando... 2024. Sí, en 2023. 2022, perdón, 2022. De noviembre del 22. Sí, y ya cuando este programa se emita en 2026, pues habrán sido 3 años y algo, pues fue a finales del 2022. Eso es. Se produce el ascenso a general de brigada. Sin duda, bueno, pues una gran satisfacción, qué duda cabe, Por ¿no? supuesto, es la culminación de una carrera que, bueno, que puede llegar o no, porque es una cuestión que tampoco se controla, pero que siempre es muy agradecida y un orgullo también haber. Eso implica la imposición de faja, ¿no? El acto sí, que es se un acto muy bonito Madrid. de imposición de faja, con una simbología muy particular. Bueno, tú que tuviste la oportunidad de vivirlo, pues lo puedes decir. Y sobre todo muy entrañable también, porque es muy familiar, es muy dedicado compañero también. De promoción. Compañero ¿no? de promoción, la familia, es decir, es un acto muy entrañable, es la muy palabra. entrañable, sí. Muy entrañable, efectivamente. ¿Primer destino de general? Pues me sorprendieron, porque me sorprendió mucho, pero que me mandaran a Extremadura. Y ¿Tú tenías otra idea? No puedes tener ninguna idea porque no. Donde te mande no el puedes mando. Tenerla, porque a la vez que te dicen que vas a ascender, te dicen el destino, con lo cual tampoco había mucha opción, ¿no? Pero la verdad es que bueno, con la dificultad que tiene familiarmente, porque mi mujer, lógicamente, sigue trabajando. Pues es decir, tu mujer, y hacemos aquí un breve paréntesis, es docente. Es profesora de instituto y ella continúa trabajando. Todavía, ¿no? Sí, continúa en activo todavía y sigue trabajando. Y está en Alcalá. En Torrejón de Ardoz. En Torrejón de Ardoz.
Nosotros tenemos nuestra casa en Alcalá, pero ella lleva ya muchos años en un instituto Destinada en un instituto de de Torrejón de Torrejón de Ardoz. Ardoz. También buena Entonces, zona. bueno, familiarmente suponía una Claro. separación, pero profesionalmente la verdad es que muy bien. O sea, la experiencia en Extremadura Ya que ha sido- no habéis tenido oportunidad de mandar una comandancia, Eso mandar es. toda una zona. Eso es una experiencia muy bonita De mando. y además en un sitio muy agradable porque el personal de la Guardia Civil allí es buenísimo, lo digo siempre donde voy, y el personal civil, la sociedad en Extremadura Muy identificada. quiere mucho a la Guardia Civil y lo demuestra, y lo demuestra con cariño y con sinceridad. Para mí es una experiencia muy bonita. ¿En cuánto tiempo permaneces en Extremadura? Pues prácticamente 2 años. 2 años. Porque años. te llega el ascenso a General de División. La General División. Asciendes a General de División y regresas a Madrid. Eso es. Porque de General de División es raro que Bueno, no estés por Madrid. Hay Habrá alguna excepción. algún caso, hay algunas excepciones, porque no es obligatorio, pero lo normal es que los jefes de zona sean generales de brigada, aunque digo, no es obligatorio, y que los generales de división estén a cargo de jefaturas en Madrid. Ascenso de General de División, nuevo destino. Nuevo destino, el Seprona, que también me sorprendió, porque no tenía ninguna... No has sido cazador. Ni he sido, no, es verdad, a pesar de haber vivido toda mi vida entre Toledo y Ciudad Real, no he pegado un tiro en la vida, ¿no? Tiro de caza me refiero. Y me sorprendió, pero por otra parte muy contento. Es un destino estupendo donde... Bueno, dice muchas funciones. Muchísimas funciones. La verdad es que incluso yo me he sorprendido de las funciones que hacemos, o sea que después de estar... Bueno, es verdad que conocía el Seprona, sobre todo en la parte de Extremadura, también teníamos ahí unidades del Seprona y ya lo conocía bastante, pero la verdad es que es una amplitud de competencias y de cometidos impresionante, y con un personal muy bueno, pero por otra parte escaso para tanta... Claro, porque estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Toda España, aquí en Ciudad Real, la comandancia, pues también... Sí, claro. Bueno, a ver, las unidades de especialistas, todas dependen de los jefes de comandancia o de los jefes de zona en algún caso, pero luego de la jefatura tiene una dependencia técnica y digamos operativa en cuanto a las instrucciones de función. Y entonces te veo, Carlos, contento, Muy contento. en tu destino. Sí, muy contento. Ya eso también conllevó el estar más cerca de Mari Carmen, estar más cerca de Valdepeñas, porque claro, tus kilómetros te has Sí, hecho me he hecho unos cuantos kilómetros. de sí. Badajoz, de... Algunos hacia Madrid y otros hacia Valdepeñas, porque también venía aquí. Nos juntábamos aquí algún fin de semana. Bueno, cambiando un poquito de tema para ir concluyendo. El prefecto Valdepeñero, que esta semana protagoniza el general de división de la Guardia Civil, Carlos Sarrión Resa. Muy vinculado con la Semana Santa de Valdepeñas por tema familiar y también por tema institucional. Bueno, iba a decir muy vinculado por tu culpa, porque claro, al final creo que el que nos metió en esto ha sido tú en algún momento, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, la Guardia Civil y las unidades del Ejército tienen mucha vinculación con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído, y por la idea que ya comentábamos en alguna ocasión de mi padre, pues te dio la idea de invitar a los cadetes, a los que estábamos aquí formando de alguna forma, y entonces desde cadete vengo participando en la procesión de Viernes Santo, y luego aparte también por vinculación familiar me incorporé también al casarme con mi mujer a la cofradía del Santo Sepulcro. Y ahí sales como, y ahí salgo como nazareno, penitente, como sí. hermano. También, yo creo que quizá no tanto tiempo, pero también desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante. ¿Y cómo ves que una cofradía como la que tú has nombrado, la de Jesús Caído, lleve 40 años, le queda poco, para cumplirlos, enraizada, bueno, con la Guardia Civil más, porque es desde 1964, pero con presencia viva en la procesión, ¿cómo ves, sobre todo en estos momentos un poco convulsos? A mí, bueno, lo he visto siempre muy bien. Yo creo que, además es una cosa que no es de ahora, es una cosa claro, tradición, ¿no? de tradición de toda España, además, bueno, toda España en los sitios donde se celebran procesiones, que las fuerzas de la Guardia Civil, las fuerzas del Ejército, otras fuerzas militares participen y digamos,
son parte de la sociedad y lo manifiestan de una forma especial en esos días, ¿no? Y yo creo que a mí me parece una cosa estupenda y que no hay que perderla, o no deberíamos perderla. Y que además es muy reconocida en la zona de Andalucía, la zona nuestra, y que la gente lo agradece. Bueno, ¿y aficiones? ¿Te deja el tiempo? ¿Para qué aficiones? Bueno, ¿el trabajo te deja tiempo? El trabajo me deja algún tiempo, sí, hago algo de deporte, además hay que hacerlo, y quizás menos del que debiera, pero sí. Hemos comentado antes que yo era muy aficionado al fútbol, y me ha gustado mucho jugar al fútbol. Verlo no tanto, pero jugar sí. Lo que pasa es que la edad va limitando, entonces dejé de jugar al fútbol 11, digamos. En algún momento estuve jugando también al fútbol sala, en alguna liga ahí en Alcalá de Henares, donde vivíamos, pero se tomaba mucho, lo hacían con mucha pasión y demasiada pasión. Daba muchas patadas. Tú la pasión para Semana Santa. Y yo ya no estaba ni para dar patadas ni para que me las dieran. Exactamente. Así es que llegó un momento en que me decidí por la bicicleta y ahí está. Todavía sigo. O sea, que tu deporte actual es la bicicleta. La bicicleta de montaña. Salir en bicicleta en montaña, sí, tal, y cuando vienes a Valdepeñas alguna vez. Tengo una aquí en Valdepeñas. Aquí para cuando vienes a lo mejor de vacaciones y demás. Porque con bastante frecuencia venís, tu mujer y tú, a Valdepeñas, ¿no? Hemos mantenido siempre durante toda nuestra vida venir al menos una vez al mes. Luego, cuando mi madre necesitó de nosotros, pues veníamos mínimo cada 3 semanas porque hacía falta. Y ahora con mis suegros pues estamos prácticamente cada 15 días viniendo a Valdepeñas. Sí. Y luego en otro momento, aparte de Semana Santa, que te guste venir a Valdepeñas, ¿sabes? Bueno, venimos cuando podemos, quiero decir, sí, pero siempre en Semana Santa y luego en verano pasamos alguna semana o dos. ¿Para la patrona te resulta más difícil? Para la patrona es más difícil porque las vacaciones acaban de pasar y el trabajo puede coincidir algún fin de semana que coincida la patrona, pero es más difícil. ¿Y qué te parece Valdepeñas? A ver. Pues yo digo, yo me siento valdepeñero, con lo cual estoy encantado. Pero el hecho de haber vivido en otros sitios también te da la oportunidad de comparar. Y yo Valdepeñas, y me pasó desde que llegué con 11 años, un contraste grande, porque yo venía de un pueblo manchego cerrado, como digamos, bueno, como son muchos pueblos manchegos, de gente muy buena, muy noble, pero con un carácter más cerrado, y a venir a Valdepeñas, un pueblo muy, muy abierto, donde te encontrabas en casa rápidamente, es decir, no había ningún problema. Para adaptarte, para que la gente te acogiera. Exactamente. Y muy bien, digamos, muy a gusto. Muy a gusto. Y también ha mejorado mucho, tú recordarás. Sí, de pero pequeño, bueno, tal, en fin, las instalaciones se han embellecido mucho, Valdepeñas. Sí, ha mejorado muchísimo, pero yo me quedo más con la parte humana. Es decir, a mí, lo otro, bueno, pues lo puedes tener en cualquier sitio. Claro. La parte humana. La parte humana es la que quieres destacar. Es la que quiero destacar, sí. Bueno, pues José Javier Taviro es el operador de cámara de este perfil valdepeñero. Luis Fernando Díaz Gallego se va a cargar luego de la realización. Carlos Sarrión Resa, ahí está José Javier Taviro, ahí está la cámara de estos perfiles valdepeñeros. ¿Deseas añadir alguna cosa más? Pues no creo que nada. Se ha quedado todo más o menos. Daros las gracias por esta oportunidad y bueno, y vamos a castigar a la audiencia con una entrevista de este tipo, pero bueno, bien. Una entrevista muy interesante, gracias Carlos Sarrión Resa, actualmente jefe de Seprona de la Guardia Civil a nivel nacional, valdepeñero que lo consideramos y él se considera porque el no haber nacido aquí fue por circunstancias, como ya hemos dicho en este perfil, del destino de sus padres, pero desde muy joven viene y bueno, pues aquí lo tenemos, que es frecuente verlo y participar en distintos actos, lógicamente en Semana Santa también. Y nada, pues gracias por la amable atención prestada. Vamos a ofrecerles ahora algunas fotografías que nos ha proporcionado Carlos Sarrión Resa y les emplazamos para otra ocasión. Desde Jericó, Instituto,
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.